Los apóstoles le dijeron al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor les dijo, si tuviereis fe del tamaño de un grano de mostaza, podrían decirle a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y el sicómoro lo obedecería. Estoy leyendo en la versión Reina Valera contemporánea. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que traigas luz a nuestra mente y corazón por medio de ella. Glorifícate en esta tarde. Tú mandas tu palabra siempre con un propósito. Permite que esa palabra hable en nuestras almas. Nosotros podamos ser transformados al creerla y vivirla. En el nombre de Jesús. Amén. En el mundo de hoy se habla mucho de fe grande. Fe grande muchas veces para muchas personas implica grandes milagros. No, esta persona puede hacer grandes milagros porque tiene una fe muy grande. Y lo que Jesús les dice a sus discípulos aquí contradice nuestra manera de pensar y nuestra manera de ver la fe. Pensamos de la fe como algo que va creciendo y en la medida que va creciendo, nosotros podemos ver más cosas sobrenaturales ocurrir. Sin embargo, fe, es simplemente confiar, descansar en la persona de Jesucristo para lo que Él quiere y puede hacer. La palabra del Señor nos da en Hebreos capítulo 11 una definición de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si usted tiene certeza en lo que Jesús le ha prometido y tiene convicción de que Jesús, de que Dios es real, usted tiene fe. Lo que ocurre con la fe en la medida que nosotros caminamos con Jesús y avanzamos en nuestra vida cristiana, en nuestra dependencia de Dios, en el conocimiento de la palabra, en nuestra relación íntima con Dios, es que esa fe se convierte en una fe más robusta, más fundamentada en ese Dios que estoy conociendo más. Usted puede confiar más en aquella persona que usted conoce más. Usted no confía en alguien que usted no conoce. Mientras más usted conoce a una persona, más usted confía en esa persona. Ese mismo principio lo podemos ver en la fe. Nosotros podemos confiar en Dios en la medida que Dios nos permita conocerle más a Él. Nosotros conocimos a Dios no porque nosotros quisimos conocerle, sino porque Dios se reveló a nosotros. La fe es un regalo de Dios, es un don de Dios. Nosotros no podemos producir fe. Lo que usted ha creído, el sacrificio de Jesús, la historia de ese Señor que es Señor de su vida, de nuestro Señor Jesucristo, que usted no ha visto. Usted lo cree porque Dios le dio la fe para creer esa historia. Y es una historia real, es una historia verídica, es una historia poderosa, una historia capaz de transformar vidas. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Pero muchas personas no creen esa historia. Muchas personas no creen ese mensaje.
Y quizás usted cuántas veces haya pasado por su mente pero si esto es tan lógico, hace tanto sentido, ¿cómo no pueden creer? No pueden creer porque Dios no les ha dado todavía la fe para creer. Para ti es sencillo porque ya tienes esa fe que Dios te dio. Ahora, la fe necesita ejercitarse. Como mismo nosotros tenemos nuestros músculos, si usted no ejercita sus músculos, los músculos nuestros se atrofian si no los ejercitamos. Yo le explicaba a Magdiel esta semana que pasó acerca de la fe. A él le gusta ir al gimnasio, ¿verdad, Magdiel? Él hace ejercicio. A mí también me gusta, de cuando puedo voy. Y me hace mucho bien a mi salud física, emocional, espiritual. Es increíble, pero a mí el ejercicio es fundamental. Pero hay personas que se lo toman más en serio y están desarrollando sus músculos porque van a competencia y todo eso, porque le gusta verse bien, y está bien. Pero usted trabaja y trabaja y trabaja. Se pasa un año completo trabajando, desarrollando esos músculos en el cuerpo completo. Pero pasó algo, se enfermó. Y dejó de ir al gimnasio por 2 o 3 semanas. Es increíble, hermanos, que en 2 o 3 semanas tú puedes perder lo que te tomó meses levantar. En la vida cristiana, en la vida espiritual, sucede de la igual manera. Yo siempre les he dicho que la vida cristiana es cuesta arriba. Todo el que quiere construir algo, todo el que quiere edificar algo, es cuesta arriba. Cuesta arriba significa que usted está subiendo una montaña. Usted está escalando esa montaña. Si usted se detiene, ¿para dónde lo lleva la inercia? Para abajo. No es que usted se detiene y va a quedar donde mismo estaba, no. Cuando usted se detiene y no avanza, usted está retrocediendo. Por eso la vida cristiana, nosotros no podemos darnos el lujo de tomarnos un descanso espiritual. Si usted se toma el descanso espiritual, no voy a hablar con Dios esta semana. ¿Cuántas cosas pueden ocurrir? ¿Cuántas malas decisiones por no contar con Dios en esa semana? La vida cristiana es cuesta arriba. Y cuesta arriba implica una acción intencional, constante, para seguir avanzando en su fe y en su relación con el Señor. Lo mismo se aplica si usted está estudiando en la universidad, si usted está procurando abrir un negocio, si usted que está queriendo formar una familia, es cuesta arriba. Todo lo que es construir es cuesta arriba. Cuando usted se detenga, porque está muy cansado, tiene que saber que va a retroceder. Y Jesús quiere enseñar a sus discípulos este principio importante. No es que la fe se pierda, es un regalo que Dios nos da, pero es un regalo que hay que desarrollarlo. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Porque cuando escuchas la palabra de Dios, cuando la crees, la pones en práctica, ese músculo de la fe, si podemos decirle de esa manera, se va fortaleciendo. La confianza, la fe comienza con la iniciativa de Dios. Ya le dije, es un regalo de Dios. Y nadie puede confiar en quien no conoce. Y lo mismo pasa con Dios. Él es el que se revela en nuestras vidas. En Romanos capítulo 1, versículo 20, dice, porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas.
No hay excusa para no creer en Dios porque Él se ha revelado. Él se ha revelado de muchas maneras. En este caso, el autor de los Romanos, Pablo, está diciendo Dios se ha revelado a través de su creación. Cuando usted ve cualquier cosa que existe creada, este edificio, esos asientos, la tecnología que usamos, usted sabe que detrás de todo eso hay un creador. Nadie piensa que eso se hizo solo. Nadie piensa que eso fue al azar. Cuando usted viene por el 836 y pasa por el aeropuerto y usted ve todos esos aviones y cómo asombrosamente esos aviones alzan el vuelo. Dice, wow, tremendo. ¿A dónde ha llegado el ser humano? Usted no dice, ay, mira, eso se creó al azar. Una cosa tan complicada. Yo no sé cuántos de ustedes se han sentado alguna vez en la cabina de un avión. Hace años cuando fuimos a Puerto Rico, los muchachos se sentaron, el capitán le dijo a los muchachos, ¿se acuerdan? Y ellos tuvieron la oportunidad de sentarse ahí en la cabina, entrar con el capitán. Y yo miraba todos esos botones y dije, ¿cómo pueden? El ser humano es mucho más complicado que eso. Y entonces nosotros tenemos que creernos la historia de que fuimos creados al azar. Somos producto de la casualidad. No puede ser. Hay que tener más fe para creer eso, hermanos. Hay que tener más fe para creer eso. Pero el punto al que quiero llegar es que Dios se ha revelado a través de la creación. Cuando nosotros vemos la creación, nos damos cuenta que hay un creador. La creación tan bella, tan majestuosa, habla de un Dios bello y majestuoso. Un Dios sabio, un Dios todopoderoso. Dios se ha revelado a través de la creación. Dios se ha revelado a través de visiones. Isaías fue uno que recibió esa visión maravillosa de Dios, y en el capítulo 6 de Isaías, en los versículos del 1 al 3, dicen: el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y el borde de su manto cubría el templo. 2 serafines permanecían por encima de él, y cada uno de ellos tenía 6 alas. Con 2 se cubrían el rostro, con 2 se cubrían sus pies, y con 2 volaban. Uno de ellos clamaba al otro y le decía: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Qué visión tan maravillosa. Este profeta de Dios recibió esa visión de Dios en un momento de la historia de Israel difícil. Muchas calamidades venían para el pueblo de Israel. Y a él le tocó recibir toda esa información de parte de Dios, porque todo eso debía él anunciarlo al pueblo de Dios. Pero fue también Isaías el que más anunció la venida de nuestro Señor. Así que no fue solamente malas noticias, él dio malas noticias para hablar también de la noticia buena. Para que la noticia del evangelio sea buena, tiene que haber una mala noticia. Y la mala noticia es que somos pecadores. La noticia peor es que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Pero la noticia mejor de todas es que Jesucristo entregó su vida para salvarnos a nosotros y darnos esa salvación gratuitamente. Dios se reveló en la creación. Dios dio visiones. Dios finalmente se reveló también a través de Jesucristo. En Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 2, dice: Dios pues muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas. En estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo.
a través de su Hijo se ha revelado. Uno de sus discípulos en una ocasión le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo a Tomás, Tomás, ¿cómo muéstrame al Padre y me basta? Si me has visto a mí, has visto al Padre. Porque yo soy en el Padre y el Padre es en mí. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús es la máxima revelación de Dios. Nosotros sabemos que Dios es amor porque Jesús murió por nosotros. Nosotros sabemos que Dios es veraz porque Jesús fue veraz. Nosotros sabemos que Dios ama porque Jesús amó. Sabemos que Dios tiene poder porque Jesús manifestó su poder a través de los milagros que realizó. El carácter de Jesús, su vida, dio a conocer, publicó de una manera más clara la esencia de Dios. Jesús es la máxima revelación de Dios para los hombres. En Juan capítulo 14, leo los versículos del 9 al 11 y dice, Jesús le dijo, hace ya tanto tiempo que estoy con ustedes y tú, Felipe, no fue Tomás, fue Felipe, ¿no me has conocido? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Y cómo entonces dices, muéstrame al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí es quien hace las obras. Creedme que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. De otra manera, creedme por las obras mismas. Si ustedes no creen porque se lo estoy diciendo, crean al menos por lo que están viendo con sus propios ojos. Los mudos hablan, los ciegos ven. Eso fue el mensaje que le dieron a Juan el Bautista cuando Juan el Bautista preguntó si era ese el Cristo o había que esperar a otro más. Jesús le dijo, dile que los ciegos ven, los demonios salen, los cojos saltan, ¿verdad? Eso habla por sí mismo. Eso es suficiente. La palabra de Dios es también una manera como Dios se ha revelado y Él nos ha dejado su palabra. Y es triste que nosotros tenemos ese regalo precioso de Dios y a veces ni lo miramos, ni la leemos. ¿Dónde está nuestro interés, nuestro deseo, nuestro anhelo por conocer más de Dios? La palabra de Dios es de vital importancia para que nuestra fe pueda seguir fortaleciéndose. En Juan capítulo 20, los versículos del 30 al 31, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, dice Juan. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que al creer tengan vida en su nombre. Qué lindo que Juan, al terminar su evangelio, él dice claramente, y eso lo vamos a ver cuando retomemos otra vez la serie, claramente dice cuál es el propósito por el cual él está escribiendo todo eso. Para que al tener toda esa información acerca de Cristo, de lo que Él hizo, ustedes puedan creer y al creer puedan tener vida en Jesús. El Espíritu Santo también es otro recurso de Dios que se nos ha sido dada para fortalecer nuestra fe, para recordarnos la palabra de Dios y para creer lo imposible, lo que es imposible para nosotros. Juan 14, 26 dice, pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice Jesús, los consolará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. No tenemos excusas para tener una fe raquítica.
Es como estar pagando el gimnasio. Bueno, no voy a poner ese ejemplo porque entonces me pongo en evidencia. Estar pagando el gimnasio y estar raquítico. Tenemos los recursos que Dios nos ha dado. Dios se ha revelado en la creación. Dios se ha revelado a través de visiones que le dio a los profetas. Dios se ha revelado a través de su palabra. Dios se ha revelado a través de su Hijo. Y como si fuera poco, nos ha dejado el Consolador. El Espíritu de poder. El Espíritu Santo que nos recuerda todas las cosas que Jesús enseñó. Iglesia, tenemos todo lo que necesitamos. Iglesia, estamos completos en Cristo. Tenemos todo lo que necesitamos para vivir la vida que Cristo espera que nosotros vivamos. ¿Por qué estamos nosotros lamentándonos? ¿Por qué estamos nosotros mendigando? ¿Por qué estamos nosotros poniéndonos en una posición de víctimas cuando nosotros hemos sido llamados a ser cabeza, no cola? ¿Por qué? ¿Por qué? Si tenemos todo lo que necesitamos. Hay una parte que nos toca a nosotros en la fe. Dios ya hizo su parte. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para que nosotros tengamos una fe que sea capaz, aunque sea pequeña como un grano de mostaza, que sea capaz de mover montañas. Pero usted no va a mover montañas por gusto. Imagínate tú si cada uno cristiano, ay, esa montaña no me gusta y voy a moverla para acá. Y por eso entonces ya Dios no hay milagro, no ocurre milagro. Ya eso fue en el tiempo de antes. Ahora no ocurren esas cosas, pastor. Ahora ocurren los milagros que Dios quiere que ocurran. Pero Dios sigue siendo poderoso. Ahora quizás no hace falta abrir el mar rojo con tantos cruceros que tenemos que pasan sin que te mojes. No hace falta un mar rojo abierto. No hace falta una nube, no necesitamos una nube, no necesitamos una columna de fuego, no necesitamos maná. Pero Dios quiere manifestarse en tu vida, en tu situación, en tu circunstancia de una manera sobrenatural, iglesia. Dios es el mismo Dios que abrió el mar rojo, es el Dios en el cual nosotros creemos hoy. Si decimos que tenemos fe, pero no somos capaces de creer lo sobrenatural y nos lanzamos a nosotros en lo que nosotros podemos hacer, hacemos rejuegos, hacemos inventos, decimos mentiras para lograr nuestros propósitos. Y eso, ¿sabe cómo se llama? Falta de fe. No es que está pequeña, es falta de fe. Porque si tuvieras fe, aunque seas como un grano de mostaza, la ausencia de fe, hermanos, es una de las peores ofensas que nosotros podemos hacer contra Dios. Es importante que el que cree, el que dice que cree, realmente le obedezca. El que dice que cree, que realmente espere lo sobrenatural. Espere que Dios actúe en lo que nosotros no podemos hacer. Siempre en la fe hay una parte que nos toca a nosotros. Y como mismo le digo, hay que esperar en Dios. Le digo algo, Dios no va a hacer lo que nos toca a nosotros hacer. Dios no va a ir al trabajo por ti. Dios no va a cocinar la comida por ti. Dios obra en lo que tú y yo no podemos hacer. Dios está esperando que tú des el paso de fe, hagas tu parte y Él va a hacer la suya. A veces nos falta, no es por falta de evidencia, sino por falta de disposición. No necesitamos ninguna evidencia. Y conversábamos esto con no sé si fue Caleb o Lucas que estábamos hablando, que descubrieron algo de Goliat, un descubrimiento que hubo. Y él me decía, papi, mira, descubrieron, eso prueba que, y yo lo conversaba con él, le explicaba, hijo, no se trata, nosotros no necesitamos pruebas. Eso confirma. Pero nosotros no necesitamos evidencia de lo que la Biblia dice.
porque lo hemos creído por fe. Si nosotros necesitamos evidencia, luego no es por fe. Qué bueno que hay descubrimientos, pero nosotros no necesitamos eso. Necesitamos la fe para creerlo. Dios ha puesto a nuestra disposición todas las herramientas que mencioné. La fe es algo que nosotros debemos trabajar en ella en dependencia de Dios. La fe no anula la duda, pero sí la supera. A veces tú dirás, no, yo no tengo fe porque tengo dudas a veces. Todos tenemos dudas. Todos tenemos momentos de dudas. La fe no anula la duda, pero sí la supera. No podemos negar que tenemos dudas, pero la supera cuando está puesta en la persona correcta. Hermanos, tenemos momentos en los que nos encontramos como cerrados en una jaula y no sabemos dónde ir. Y a veces nos sentimos sin fe, sin esperanza, porque nos vemos encerrados en las circunstancias en las que nos encontramos a veces. Y pensamos que no hay salida. Ay, no tengo cómo yo sacar mis documentos legales en este país por fin. ¿Qué hago? Confía en el Señor. Es lo único que puedo decir. Confía en el Señor, porque Dios es experto abriendo caminos donde nosotros nunca pensamos que iban a existir. Cuando hayan cosas que superen tu capacidad, confía en el Señor, descansa en el Señor. Sendas Dios sabrá dónde abrirá, donde piensas que no las hay. Dios es poderoso. La tristeza mira hacia atrás. Cuando usted está triste, usted está recordando muchas veces el pasado. La tristeza mira hacia atrás. La ansiedad mira alrededor, está mirando alrededor, todo lo que te rodea. Esto es una locura y te causa ansiedad. Pero la fe mira hacia arriba. La tristeza mira hacia atrás. La ansiedad mira a los alrededores. Pero la fe mira hacia arriba. Y yo no sé si fue la abeja. Yo estuve leyendo no me acuerdo qué animal era exactamente, creo que era la abeja. Que dice que si tú la pones en un pomo con la tapa abierta, se pasa todo el tiempo luchando por ir de frente contra el cristal, hasta que muere del cansancio, agotamiento, porque trató mucho y se golpeó contra las paredes de ese pomo de cristal, porque no es capaz de mirar hacia arriba y volar hacia arriba. Muchas veces nosotros estamos así. Nos dejamos vencer por la ansiedad, por la tristeza, porque no miramos hacia donde tenemos que mirar, hacia arriba. Así que, hermanos, seamos como aquel padre de aquel muchacho endemoniado, que los discípulos estaban tratando de sacar los demonios, pero no pudieron. Llegó Jesús y le dijo al padre de aquel muchacho que estaba dando volteretas y tirado en el piso, revolcándose: ¿crees? ¿Crees? Aquel hombre no podía decirle que creía. Él estaba siendo honesto. Y la respuesta de ese hombre fue: ayuda mi fe. Y quizás esa sea realmente tu respuesta ante el Señor hoy. Si no tienes esa fe, pídesela. Ayuda mi fe. ¿Y sabe qué? Jesús sacó esos demonios encima. Liberó a su hijo. Si ese hombre le hubiera dicho: sí, yo creo, Jesús hubiera sabido claramente que era fake, que no era verdadero lo que estaba diciendo. Porque Jesús conoce nuestros corazones. Él valora tu sinceridad, tu honestidad. Él valora que reconozcas tus debilidades, que reconozca tu pobreza espiritual, porque Él quiere
engrandecerse en tu debilidad. Él quiere darte fuerzas en medio de tus circunstancias adversas. La fe, hermanos, no es un momento. La fe es un estilo de vida. La fe no es solamente para que yo tengo fe para salvarme y me salvé ya. Y no necesito más la fe, no, la fe la necesita todos los días. La fe no es un momento, es una manera de vivir. Necesitamos fe cada día. La fe que salva descansa solamente en la persona de Cristo. Y entienda esto. Muchas veces nosotros hablamos de la fe como que yo creo que todo va a salir bien. Eso es positivismo. Eso no es fe. Eso es positivismo. Pero hay en otros lugares donde te enseñan, no, declara que esa casa va a ser tuya. Decláralo por fe. Y si tú no lo haces, no tienes fe. Pero esa declaración basada en qué? ¿Quién soy yo? Eso no es fe. La fe no se basa en lo que yo quiero creer. La fe se basa en la persona de Jesucristo, en su plan. Entendamos eso. La fe no es creer en algo. La fe no es creer lo que yo quiera creer. La fe es descansar en la persona de Cristo. Es estar posicionado en Cristo. Y cuando tú estás en Cristo, si Dios no te responde lo que tú estás pidiendo, tú esperas en Cristo. Si Dios te dice espera, tú espera. Si Dios te dice actúa, aunque no parezca que es el momento, aunque las tendencias o ¿cómo se llama? Lo que las noticias están diciendo no es lo que realmente tú crees humanamente que va a favorecer. Tú te lanzas por fe, por obediencia. Eso es fe. Es creer lo que Él dice que va a suceder. Es creer lo que la palabra dice que va a acontecer. Por eso es la fe, la certeza de lo que esperamos. ¿Y qué usted espera? Las promesas de Jesús. Es la convicción de lo que no se ve, que es lo que usted no ha visto. A Dios usted no lo ha visto. Pero quizás usted ha tenido la oportunidad de ver a Dios obrando. Creer es ser fiel incluso cuando no hay resultados visibles. Muchas veces no vemos los resultados que quisiéramos ver. Pero usted le es fiel al Señor y usted permanece. Creer es muchas veces actuar, es otras veces esperar. Creer es apropiarse del plan de Dios porque es el mejor, porque usted lo ha creído que es el mejor. Creer es confiar en el amor de Dios siempre, porque usted sabe y tiene la convicción de que Dios quiere lo mejor para ti. Dios no quiere lo bueno solamente para ti. Dios quiere lo mejor. Y muchas veces para obtener lo mejor tienes que dejar lo bueno ir. ¿Entendiste? Todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no me dejaré dominar por ninguna de ellas. La fe confía en el amor de Dios, en su plan maravilloso para con nosotros. La fe descansa en obediencia en Dios. ¿Sabes por qué? Porque le amamos. No porque tengo miedo del castigo de Dios. Sí, hay que tener temor de Dios. Pero esa no es mi motivación para la verdadera fe. La verdadera fe es movida por el amor de Dios. Yo le amo y yo creo que creyendo en Él es la mejor manera de honrar a Dios. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros los padres si después de criar a nuestros hijos, darle el tamaño que tienen, cuando llegan a ser grandes, se gradúan y tienen sus
se casan, tienen su familia, y que de la noche a la mañana, ahora nuestros hijos no confíen en nosotros. ¿En qué base? Si le dimos todo, le dimos tamaño, le dimos todo lo que está, ¿cómo ahora nuestros hijos pueden decir, no confío en mi mamá y mi papá, lo que me están diciendo? Eso es una ofensa grande. Eso es una ofensa grande. Para Dios es lo mismo. ¿Cómo después de yo dar incluso lo más valioso que es mi propio hijo, ahora vas a decir, no confío en ti? ¿No creen ustedes que es una ofensa? La fe descansa en Dios. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero iglesia, en Hebreos 11:6, además dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes le buscan. Si tú no crees en Dios de esa manera, estás ofendiendo a Dios. No creer en Dios de esta manera es una ofensa. Es en sí un pecado. Efesios 2, 8, 9 dice, ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es don de Dios, ni es resultado de obras nuestras, para que nadie se gloríe. Es un regalo que hemos recibido. En Marcos 9, 28 al 29 dice, como Jesús entró en la casa, cuando Jesús entró en la casa, sus discípulos le preguntaron a solas, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlos, los demonios de aquel padre? Jesús les respondió, estos demonios salen sino con oración y ayuno. ¿Cuántas veces tenemos ayunos y los que van son 3 personas? Hermanos, si queremos crecer en nuestra fe, si queremos ver milagros ocurrir, tenemos que tener la disposición de buscar y acercarnos a Dios. Tenemos que invertir en nuestra vida espiritual. Tenemos todo lo que Dios nos ha dado para que nuestra fe sea una fe capaz de mover montañas, aunque sea pequeña. Pero necesitamos hacer nuestra tarea. La fe se fortalece cuando la ponemos en práctica. Cuando usted le cree a Dios y usted ve cosas suceder, milagros ocurrir, su fe crece, su fe se fortalece. Pero necesitamos nosotros, hermanos, anhelar eso. Necesitamos amar a Dios, necesitamos anhelarlo. Necesitamos esforzarnos, porque déjeme decirle, ese mismo sábado que hay ayuno, si usted se entera que están regalando dinero en el parque, usted va a ir y va a dejar todo lo demás, va a dejar descanso, va a dejar la ropa, los mandados y va a ir al parque a buscar su dinero que están regalando. Nosotros en donde vivimos hay un parque grandísimo. Y los sábados, los domingos, cuando pasamos, que vamos de salida y pasamos por allí, vemos a esos muchachos jugando al sol vivo, hermanos. Ahora mismo la temperatura está como en 90 grados allá afuera. Usted va a ese parque y sábado y domingo a toda hora, hasta el mediodía, esos muchachos jugando ahí en ese parque. Oye, hay que tener fuerza de voluntad. No hay parqueo, sí, no hay parqueo, entonces las calles llenas, no hay parqueo. Aquí los parqueos están vacíos. Tenemos que hacer nuestra parte. Ya Dios hizo la suya. ¿Ok? Así que cuando nosotros oramos y no recibimos, no te quejes. No nos quejemos. Dios hizo su parte.
hay una parte que nos toca a nosotros. ¿Cuál nos toca a nosotros? Comprometernos seriamente con Dios. Nos toca tomarle en serio a Dios. Tomarle en serio a la hora de tomar decisiones. Tomarle en serio a la hora de nosotros, en nuestro trabajo, cómo nosotros vivimos diariamente. Tomarle en serio y desear y anhelar conocerle más leyendo su palabra. Tomarle en serio amando lo que Él ama. Teniendo compasión con quienes Él tiene compasión. Jesús dijo, si lo hiciste a uno de mis pequeños, a mí lo hiciste. Cuando usted da su ofrenda y alguien que nosotros estamos ministrando es bendecido, se lo has hecho a Jesús. Tomémosle en serio. Porque a veces me da la impresión como que estamos jugando a la vida cristiana. Esto es una opción más. Y le digo una cosa, quizás cuando tú llegaste aquí por primera vez, te dio esa impresión. Pero tengo que ser honesto, la vida cristiana no es un juego, es serio. Porque mientras más se te informa, más peso cae sobre ti. Ahora, al decirle a usted qué es la fe y la responsabilidad que tenemos, yo me he librado de responsabilidad, ahora la carga está sobre ustedes. Hay una acción que tomar, tómala, hermanos. Pero siempre sepa que va a ser para su propio bien. Obedecer por amor. Así que, hermanos, no se trata del tamaño de tu fe, sino de en quién pongas esa fe. La fe se renueva cada día. No se guarda para cuando haga falta. No se guarda para cuando me enferme. No se guarda para cuando me duele, me pica el bolsillo. No, la fe es para cada día. Hay veces que es para dar gracias, hay veces que es para pedir. Cada situación es una oportunidad que Dios permite en nuestra vida para desarrollar, para fortalecer nuestra fe. Aprovecha cada circunstancia, cada instante, aprovecha cada cosa para crecer en tu fe. Es importante que entendamos que la fe se vive. La fe no es una filosofía, no es un concepto filosófico. La fe es un estilo de vida y se manifiesta en nuestras acciones. ¿Usted quiere saber cómo yo sé cuán fortalecida es tu fe? Yo lo sé. Quizás algunos piensan, el pastor no sabe porque como no se ve. No, yo lo sé. Y no tengo que ser adivino. Porque la evidencia de la fe es la obediencia. La evidencia de la fe es la transformación. Es imposible que una persona que tenga fe en Jesús no sea transformado. Cuando nosotros caminamos con Jesús, nos metemos con Él, dime con quién anda y te diré quién eres, ¿verdad? Si andas con Jesús, vas a ser como Jesús. Eso es un termómetro claro. Eso es una medida clara de cuál es el estado de nuestra fe. ¿Ok? Hoy tuve un gran privilegio. Qué rico se siente cuando tú le has dado el evangelio a alguien y tú ves a esa persona dando pasos. Hoy una compañera mía de trabajo se bautizó. Y yo tuve la oportunidad de ir a la iglesia donde ella se bautizó. No vino aquí, ¿ves? Ella no está aquí. No la gané para CDC Church. Pero ¿sabes qué? Qué satisfacción. Que dio el paso para bautizarse. Y hoy ya ella es una mujer entregada al Señor. El Señor me usó, fui instrumento en sus manos y el Señor también me da esa satisfacción. Tú puedes sentir esa satisfacción también si anuncias el evangelio y ves otras vidas transformarse. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que siga obrando nuestra fe, fortaleciéndonos.